Vamos a cambiar de tema, ¿no? Tenemos acá nuestro primer invitado de la mañana y de la semana, por supuesto, para abordar una de las principales causas de muerte en el mundo. Se dice que es la tercera causa. Yo podría, sin temor a equivocarme, decir que podría ser menos, podría ser quizás la segunda. Todo un asunto de estudio. Hablamos del suicidio, producto de un sinnúmero de alternativas. Pero bueno, tenemos acá a un experto quien va a abordarnos desde la óptica de la psiquiatría. Así que damos la bienvenida al doctor Víctor Figueroa. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un placer estar acá. Empezamos a abordar el tema que nos preocupa, que nos encuentre, que por el que le hemos extendido la invitación para que nos ambiente un poco. ¿Qué es y cómo se llega allí? El suicidio, ¿a qué obedece? ¿Cuáles son las causas que te llevan a esa ejecución tan fatal? Fíjese, el suicidio es multifactorial y detrás de cada suicidio se estima que hay un 90% de probabilidades de que esta persona tuviese una enfermedad psiquiátrica paralela. El suicidio es un problema ya de salud pública a nivel mundial, no solamente en la República Dominicana. Estamos hablando que, por ejemplo, acá en nuestro país, cada 13 horas se suicida una persona. Wow. Y cada 40 segundos en el mundo alguien decide quitarse la vida. ¿Qué generalmente nosotros vemos en el día a día? Muchos trastornos depresivos son el principal desencadenante a que ocurra un suicidio, a que se consume. Yo siempre le digo a las personas que esta persona no quería morir, en realidad lo que quería era dejar de sufrir. Y como no encuentra una vía alterna para paliar ese sufrimiento, lamentablemente busca esta medida tan drástica y que nos pone tan triste a todos nosotros. Definitivamente. Bueno, una realidad lamentable, doctor, es que la pandemia por la COVID-19 también es actualmente uno de los factores por los cuales, bueno, pues hay personas que han optado por el suicidio. Ante esta realidad, ¿qué podemos hacer? Fíjense, también el COVID-19 ha sumado esta problemática porque el COVID... Como que lo ha agudizado, ¿verdad, doctor? Sí, lo ha agudizado, claro, muy buen punto. Lo ha agudizado debido a que también todo nuestro sistema queda muy desregulado. ¿Qué quiere decir esto? Hay secuela post-COVID y también estamos en una recesión económica. ¿Y qué dicen los estudios? Cada vez que aumenta 1% de desempleo en una sociedad, ese COVID también se asemeja a la tasa de ese año, o sea, se dispara. Y esto solo podemos ver 24, un año a 2 años posterior a la recesión económica. ¿Qué pudiéramos hacer? Bueno, fíjense, lo ideal sería comunicar ante una situación que uno esté presentando. Generalmente las personas son muy aprensivas al hablar de sus sentimientos, principalmente nosotros los hombres. Sí. Y lo ideal es que nosotros con una persona que tengamos confianza le expresemos lo que sentimos o busquemos directo la ayuda profesional. Eso sería lo ideal. Principalmente los hombres, ¿por qué lo digo? Porque las mujeres intentan más el suicidio, pero el hombre lo lleva aún más a cabo. Entonces las mujeres tienen una ventaja y es que su red social le permite poder expresar todas esas emociones negativas que pudiera sentir, cosa que nosotros no tenemos tan fácil como el sexo femenino. Conceptualicemos entonces eso que acaba de decir, porque a mí me causa un poco de inquietud. Estamos hablando de que las mujeres son las que más lo piensan y los hombres los que más la ejecutan. Así es. ¿A qué obedece eso? La mujer lo piensa y lo intenta más, pero el hombre es quien lo lleva más a cabo. Generalmente los métodos que utilizamos los hombres son mucho más grotescos. Son métodos de más decisión. Las mujeres tienden a utilizar, por ejemplo, medicación, que en muchas de esas ocasiones que cometen el hecho, cuando llegan a la clínica es mucho más fácil de salvarse, pero el hombre no. El hombre generalmente utiliza un arma de fuego, utiliza el ahorcamiento, que es el envenenamiento, que son las causas que más se utilizan tanto en República Dominicana como en el mundo para quitarse la vida. Me llamó bastante la atención lo que usted señaló, doctor, que en los casos de suicidio hasta un 90% hay registros de que la persona padecía de algún problema de salud mental. En este caso, ¿cómo podemos ir identificando algunas señales que podemos decir, bueno, aquí hay algo que está desequilibrado en mí, debo de atenderme para ante cierta situación no tener que llegar a situaciones tan extremas? Sí. ¿Qué podemos ver? Bueno, fíjense. Detonante. Bueno, detonante puede ser varios, desde lo económico, problemas familiares, problemas laborales, son muchas de las situaciones. Ahora bien, una persona que
tenga riesgo de presentar un suicidio, tenemos que identificar que esta persona no esté aislada, que la persona esté poco comunicativa. También muchas veces da avisos de cómo sería el mundo si esta persona no estuviera acá. Como que en algunas ocasiones va preparando a la familia y decirle, fíjate, ya yo no soy tan necesario acá, entonces ustedes pueden seguir hacia adelante. Yo soy una piedra de tranga para que esta familia siga hacia adelante. Es lo que podemos ver en un alto porcentaje. También hay suicidios que son muy impulsivos, que no es que tenían una planificación previa, sino que ante una situación de estrés muy agudo, cometen el hecho de manera impulsiva, quitándose la vida, que son los menos. Pero es un porcentaje que aún sigue siendo importante a la hora de uno evaluar todo. ¿Cómo podemos de repente acompañar a un posible ser humano que manifiesta este tipo de condición, a ver, sin que se sienta invadido? Bueno, lo primero es que si logras identificarlo, tener la apertura que esta persona te hable de su problema. Muchas veces tenemos miedo. Pero el abordaje, ahí es donde voy, el abordaje ideal, ¿cuál sería? Exacto. Lo ideal es que le des un canal de comunicación, Okay. lo primero. Segundo, no tener estigma ni Eso miedo es de clave. hablar sobre suicidio. Obviamente no estamos pidiendo que la persona que no sea un profesional de la salud mental sepa necesariamente cómo lo abordaría un psiquiatra, un psicólogo, pero sí con esa apertura de preguntarle, ven acá, te veo diferente, me gustaría hablar contigo, ¿qué sucede? Usted lo escucha. Le pudiera preguntar de manera tranquila, mira, pero en algún momento has pensado con hacerte daño, ocurre algo que en verdad yo te pudiera ayudar a buscar una ayuda profesional. Es estar abierto a todo eso y no entrar en miedo, porque muchas veces socialmente vemos el suicidio como una persona cobarde, también le ponemos tintes religiosos y esto lo que hace es una barrera para que la persona se siga aislando y no quiere expresar lo que necesariamente siente. Doctor, en psicología se habla del efecto dominó y también muchos expertos en conducta humana han sugerido a los que trabajamos en medios de comunicación que moderemos los tonos al hablar de suicidios. También se da mucho el tema de la revictimización, mostrar a las víctimas que ya, bueno, pues incurrieron en suicidarse, imágenes sumamente crudas, porque se entiende que esto pudiese ser un incentivo para personas que lamentablemente están pensando en esta opción. ¿Cuál es su opinión al respecto? Muy buen punto. Fíjate, importantísimo que los medios de comunicación, uno, no muestren las imágenes de manera grotesca, pero que tampoco romanticen el suicidio. Hay algo que se llama el efecto copycat. Y principalmente si la persona era famosa, se ha visto cómo posterior a ese suicidio se puede incrementar el suicidio en otras personas que quizás el que se quita la vida sirvió de modelo. Claro, porque, disculpe que le interrumpa, pero de repente, si fulano lo hizo, ¿quién soy yo? Puedo hacerlo también. Ahí está esa famosa réplica. Así ¿no? es, se vio con Marilyn Monroe, con Kurt Cobain de Nirvana, con muchos otros se ha visto. Entonces es muy importante que los medios de comunicación den la noticia, pueden mencionar a la persona, pero no entrar en tanto detalle, porque se termina romantizando el suicidio de alguna manera. Y de manera directa e indirecta le estamos diciendo al otro, mire, es una vía en la cual podemos llegar a una solución si no encuentras tus problemas. Entonces, ese morbo mediático debemos ir eliminándolo y que sea mucho más educativo e informativo. ¿Sabes qué me llama la atención? El hecho de que está subiendo una generación, lo digo porque lo veo en las aulas, muy permisiva. Y esa permisibilidad muchas veces es preocupante, sobre todo porque quizás no hay nortes claros o no hay una orientación diáfana y concreta, ¿no? Entonces, ¿hay un margen de edad por el que hoy día se incurren mayormente en este tipo de situación, por no llamarlo de alguna manera, para no caer de forma directa en la palabra como tal? O sea, no importa el grupo etario, siempre el porcentaje de suicidio es altísimo. Ahora bien, en los jóvenes de 15 a 29 años representa la segunda causa de muerte en el mundo, luego de los accidentes de tránsito. Y fíjate que estamos hablando y escuchamos de que de la famosa era de cristal, y así es. Okay. Recordemos también que estamos viviendo actualmente en una sociedad que nos exige mucho y la vara nos las pone alta. Entonces pasamos de tener simplemente una persona que está con un látigo exigiéndote cosas a nosotros exigirnos nosotros mismos lo bueno que debemos ser. Y cuando no llegamos a esos estándares, que muchas veces son utópicos, que lo impone la sociedad o nosotros mismos, tendemos necesariamente a sentirnos mal y utilizar
el hacernos daño como un método de salida, que no sería lo ideal. Recordemos algo, ningún joven tiene culpa de la etapa de la vida que le tocó nacer. O sea, en este momento vivimos un mundo muy diferente hace 15, 20, 30 años. Y a veces culpamos a ese joven por eso. No, Sí, sí. ese fue el mundo, perdón, que nosotros, los adultos, le dejamos. Sabe que siempre me ha llamado la atención algo que señaló por los personajes que precisó el miembro de Nirvana, Marilyn Monroe, Whitney Houston. Sí, el mismo Kurt Cobain también, a mí me marcó mucho esa Exactamente, muerte. y tenemos que hablar muy claro. Recientemente uno de las figuras políticas más importantes de la República Dominicana, expresidente del Senado, Reinaldo Pared Pérez, a juicio de muchos, personas que lo tenían todo, pero no sabemos cómo estaban internamente. Doctor, ese vacío existencial del ser humano que en muchas ocasiones tenerlo todo le significa nada. También la resiliencia. Hablemos de qué tenemos que desarrollar nosotros los seres humanos para hacer frente a esas situaciones difíciles que en ocasiones nos vulneran. Sí, lo primero con el lamentable deceso del señor Pared Pérez, recordemos que él tenía una enfermedad que ya cuando mencionamos el nombre entendemos como que estamos condenados. Y es una enfermedad que pudiera también manifestarse con síntomas de depresión, que es lo que aparenta ser ocurrió con el señor Pared Pérez. Ahora bien, también las medicaciones para el cáncer pudieran dar síntomas de depresión y es importante que la población lo tenga eso en cuenta. O sea, muchas situaciones, todo este cambio de vida a negativo puede propiciar a que ocurra lo que llevó a este señor aparentemente al suicidio. Ahora bien, en cuanto a la resiliencia es la capacidad que tenemos los seres humanos de poder sacar de abajo ante una situación difícil. Y eso depende de muchas situaciones. Uno, de cómo te fuiste desarrollando en la vida, pero también de la red social en la cual tú te manejas. Entonces nosotros como seres humanos tenemos la responsabilidad de buscar el bienestar, no la felicidad. Ese bienestar y entender que no todo va a ser color de rosa y no todo tiene que ser una buena sonrisa hacia afuera, sino también darle cabida a lo que son las emociones como la tristeza, la ira, la rabia, porque todo es válido en esto. Si nosotros podemos mantener en equilibrio todas estas emociones y conocer y darle cabida, pudiéramos hacer una vida mucho más cómoda y poder también enfrentarnos a todas las situaciones adversas que nos pone la vida. Mire, amén de que cáncer, y en eso estamos clarísimos, ¿no? No es sinónimo de muerte, para Así nada. es. O sea, y eso es bueno que ustedes lo sepan, ¿eh? Cáncer no es sinónimo de muerte, no lo es. Pero, ¿cómo podemos educar a las personas para aprender a morir? Suena cruda la pregunta, pero al mismo tiempo es una educación válida. ¿Cómo te educamos para que sepas que morir no es simplemente lo más fácil quitándote la vida? Fíjate, Elizabeth Kubler-Ross, una judío estadounidense que es la madre, por decirlo así, de lo que llamaríamos el buen morir, para que la persona muera con dignidad, siempre mencionaba eso, que nosotros no nos preparan para saber que en algún momento vamos a dar el mundo. Claro. Y principalmente cuando estamos jóvenes. Eso, o sea, nosotros no vemos el mundo sin nosotros, eso es imposible. Me gustó, repita eso, por favor. Nosotros no nos imaginamos el mundo sin nosotros. Eso es. Y más cuando estábamos jóvenes. Claro, a medida que uno va pasando diferentes etapas y va viendo cómo es la vida, se le va perdiendo el miedo en la gran mayoría de las personas a morir, pero nosotros debemos tener siempre un enfoque en lo que queremos desarrollar y queremos dejar como legado. No detenernos en que vamos a ver algún día, pero ese memento mori, como se diría en latín, sí es importante porque me da como un punto de meta para yo poder desarrollar y dejar mi legado. Y es lo más importante. Y educar sobre la muerte tiene también características religiosas. Hay diferentes personas que profesan una religión que ven la muerte muy diferente a otras. Y también eso va a influir mucho en cómo se maneje la muerte en la cultura. Y la familia es clave, ¿eh? Y la familia es clave, claro, que también. sí. Doctor, por último, a propósito de este tipo de situaciones, a nivel internacional siempre ha existido la discusión sobre los tipos de eutanasia. Entonces, ¿cuál es su punto de vista al respecto en personas, por ejemplo, como señalamos el cáncer y lo tomamos como ejemplo nuevamente con cáncer terminal, medicamentos ya que no le merman el dolor, pero tampoco le son funcionales para su condición? En términos generales, ¿cuál es su punto de vista? Fíjate, nosotros los médicos siempre somos pro vida y no pro vida necesariamente hablando del tema del aborto. Entonces nosotros en esa búsqueda
del bienestar del paciente, en ese furor curandi, porque nosotros queremos curarlo todo, a veces exponemos al paciente más al sufrimiento. Hablar de eutanasia, por ejemplo, en un país como República Dominicana sería delicado porque todavía no tenemos la suficiente educación para poder implementar algo de ese tipo. Pero países de primer mundo, que está todo muy establecido y la persona ya sabe lo que quiere, de verdad que no lo veo para nada descabellado, dejando de lado, Claro, obviamente, sí. Te todo lo que entendemos muy tiene bien, que ¿eh? ver con la religión Claro. y cómo se maneja la cultura. Es mi opinión al respecto. Pienso muy similar a ti, la verdad que sí. Bueno, pues agradecemos al psiquiatra Víctor por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación. Víctor Figueroa estuvo con nosotros. ¿Dónde encontramos tu práctica médica? Porque ha sido muy interesante. Al principio, cuando llegaste a Calcet, yo dije, bueno, vamos a entrarle a este médico que llega con una cara de malhumorado. Asumí como que, bueno, es la mañana y ¿De todo aquello. serio? Yo soy muy sincero y bueno, eso forma parte, ¿no? Pero se ha ido desarrollando de manera muy diáfana la entrevista y sé que los televidentes igual también y los que nos escuchan lo han asimilado y lo han asumido de igual manera. Hemos desplegado todo un tema muy, pero muy didáctico, como es el tema de esto de quitarse la vida del suicidio, producto de un sinnúmero de alternativas, pero compartamos con la gente dónde se te puede encontrar, redes e igual de manera física. Así es. Yo me encuentro ubicado en NeuroHealth, se encuentra en Los Restauradores. El teléfono es 829-539-8080. Me pueden también seguir en mis redes sociales, @psiquiatrafigueroa en Instagram. Estamos a sus órdenes. ¿Cómo no? Gracias, doctor. Sí, Gracias a enhorabuena.